Mis queridos estudiantes, tengan ustedes un feliz día. En las clases que vamos a continuar, vamos a desarrollar un tema relacionado con los filósofos que aparecen en la Edad Media y cómo estos filósofos hacen un aporte grande al argumento sobre la existencia de Dios. En la Edad Media, filosofía y teología para algunos pensadores eran lo mismo, porque la filosofía y la teología se encargaban de dar respuestas a las preguntas y a las incógnitas relacionadas con Dios. Muchos de estos personajes aportaron al pensamiento, aportaron a la manera como se concebía la idea de Dios. Y es por ello que cabe resaltar su importancia durante el trayecto de estas clases. Hay que recalcar que muchas de sus ideas todavía siguen muy latentes en el pensamiento del ser humano en tiempos modernos, es decir, en nuestros tiempos, y que por ello vale la pena estudiarlos. Estos pensadores se atrevieron a escribir, se atrevieron a dar argumentos, se atrevieron a exponer sus ideas, y pues esto fue lo que llevó a que el ser humano siguiera construyendo ese concepto de verdad y siguiera ahondando en lo que es la idea de Dios. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar de San Anselmo de Canterbury. Y San Anselmo, entonces, viene a ser uno de esos grandes pensadores que aportaron a la idea de Dios y que le aportaron a la filosofía y a la teología. Vamos entonces a ver quién fue San Anselmo de Canterbury. Entonces, San Anselmo nació en Aosta para el año 1033. Luego él viaja como un misionero, es decir, como una persona que predica el evangelio a otros lugares, a otras ciudades, y termina viviendo en Canterbury. Aosta queda en Italia, mientras que Canterbury queda en Inglaterra. Allí en Canterbury, para el año 1109, él muere. Vamos a ver cuáles fueron estas ciudades tan importantes. Nos encontramos aquí entonces en el continente americano y nos tendremos que trasladar a Europa. Y nos detendremos en lo que es Italia. Entonces vamos a acercarnos un poquitico. Vamos a irnos hasta Italia. Entonces, si nos dimos cuenta, atravesamos el mar Atlántico y atravesamos Portugal, España y llegamos a lo que es Italia. Entonces esta es Aosta. Vamos a ver algunas fotos de esa ciudad. Es la principal ciudad del Valle de Aosta en los Alpes italianos, ¿cierto? Entonces podemos observar algunas fotos de lo que era o de lo que es Aosta. Nació, es más o menos una referencia. Pero recordemos que, como lo habíamos dicho, San Anselmo entonces partió de su ciudad y viajó a otras ciudades. Y a una de esas ciudades que viajó fue a Canterbury, que queda ubicada en Inglaterra. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí Inglaterra. Aunque pareciera que queda muy cerca, pues ellos tenían que viajar por muchos días para poder llegar allá. ¿Listo? Entonces miren dónde queda Reino Unido, ¿cierto? Y pues miren desde dónde él viajó para llegar allá. Decíamos entonces que por aquí, más o menos por aquí, queda ubicado Aosta. Tuvo que viajar para llegar a Inglaterra. Y aquí en Inglaterra, por estos lados de aquí, se encuentra Canterbury. Vamos a ver qué es que entonces Canterbury. Y vamos a ver a dónde nos ubica nuestro mapa. ¿Sí ven? Por ese lado aparece Canterbury y
podemos ver que fue una ciudad muy importante durante la Edad Media, abrigó a muchos monjes y demás. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas imágenes de Canterbury muy relacionadas con lo religioso, con los monasterios, miren, con las catedrales. Y pues esto es el contexto en el que aparece San Anselmo. Bueno, entonces ya vimos que nació en Aosta, en una parte de los altiplanos italianos, y pues muere en Canterbury, una ciudad inglesa. ¿Listo? Una ciudad que hace parte del Reino Unido. Además de ello, pues resulta que este hombre, San Anselmo, se convierte en un monje benedictino. Siempre San Anselmo, desde muy pequeño, tuvo un interés por conocer, tuvo un interés por estudiar. Y esto lo llevó a encontrar en la vida cristiana, pues una respuesta. Y esa respuesta lo llevó a convertirse en un monje benedictino. ¿Y qué era un monje benedictino? Un monje era una persona pues que se había dedicado a estudiar la palabra de Dios, era una persona que se había dedicado a establecer un contacto con Dios, pero quería salirse del sistema social, del sistema político. En pocas palabras, creía que entre más lejos estuviera de las ciudades, estaría en un contacto más estrecho con Dios. Entonces los monjes eran personas que se iban de las ciudades a lugares aislados, ¿cierto?, a vivir solos con otras personas que tenían sus mismas ideas. Y a los lugares donde ellos habitaban se les consideraba como monasterios. Es decir, aquí lo podemos ver. Estos son monjes benedictinos y esto es un monasterio benedictino. Un monasterio era un lugar donde todos estos monjes vivían. ¿Listo? Entonces allí habían cuartos, lugares de oración, lugares de estudio, pero también lugares donde ellos tenían que cultivar sus propios alimentos. Entonces la mayoría de estos monjes estudiaban las estrellas, estudiaban los planetas, estudiaban las escrituras, estudiaban la naturaleza, porque en ella encontraban parte de quién era Dios. Entonces pues también estudiaban las tierras para saber qué lugares debían talar para poder construir sus monasterios. Eran personas muy pero muy avanzadas en cuanto a la arquitectura y en cuanto a la agronomía, ¿cierto? Incluso muchos de ellos cruzaban algunas semillas para que salieran algunos productos, algunos alimentos, y pues esa era la vida de ellos, una vida allí secreta, una vida allí de pasión por Dios, de estudio de la palabra, lejos del ruido que hacía la ciudad. ¿Listo? Y Benito de Nursia pues fue un hombre que avaló, que promovió, que ayudó a que se constituyeran este tipo de grupos religiosos. Entonces ser un monje benedictino implicaba ser una persona que vivía en un monasterio pero que seguía las reglas que había propuesto Benito de Murcia. Una de esas reglas era ser pobre, ¿cierto? Pero el ser pobre no indicaba que tenían que vivir como mendigos. El ser pobre indicaba que se despojaba de todo para vivir en un monasterio, y el monasterio lo iba a sostener. En el monasterio había vestimentas, había comida, tenían todo el sustento. Ser benedictino implicaba también seguir todas las reglas de conducta que había propuesto Benito de Murcia. Entonces dentro de ellas estaba que todos los días tenían que hacer un devocional. Un devocional es aquel primer contacto que se tiene en la mañana con Dios. Entonces ellos se levantaban, oraban, cantaban a Dios, leían la palabra, tenían que estudiar cada uno por su propia cuenta y luego entre todos estudiar la palabra de Dios y cultivar la tierra, proveerle, ayudar al crecimiento del monasterio. ¿Listo? Por otro lado, pues San Anselmo de Canterbury fue un hombre influenciado por el pensamiento de Agustín de Hipona. Entonces, al ser influenciado por el pensamiento de Agustín de Hipona, San Anselmo quiso encontrar la verdad, quiso encontrar y conocer quién era Dios, y pues de esta manera encontró
en la razón el sustento para poderse conectar con ese Dios. Fue un filósofo, entendemos por filósofo aquel que busca el conocimiento, aquel que busca la sabiduría. Fue un teólogo, entendemos como teólogo aquel hombre o aquella mujer, aquella persona que está interesada en conocer a Dios, en conocer la esencia de Dios, en conocer el propósito que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas, y el conocer a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. Y apologeta, ¿qué es un apologeta? Un apologeta es una persona que defendía por medio de ideas, por medio de argumentos, sus creencias, su fe. Entonces esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase para poder seguir hablando de quién fue San Anselmo de Canterbury. Un abrazo, Dios los bendiga.